Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a una nueva edición de la Ruta de la Fe en su tercera temporada. Les habla Luis Curbelo. En la noche de hoy vamos a dar por concluido el tema que nos ha ocupado en los dos viernes anteriores, acerca de la paciencia. En esta noche vamos a estar tocando fortaleza para toda paciencia y longanimidad. Fortaleza para toda paciencia y longanimidad. Digo de concluir el tema esta noche porque, son las apreciaciones que he recibido hasta ahora. Y estoy seguro de que personas, hermanos, mejores capacitados que este servidor pueden dar con más propiedad este tema. Pero, como confesé al principio, fue un tema que nunca me ocupé de predicar o de enseñar. Y hacemos un intento de expresar algo, algún concepto que nos pueda ayudar a fin de que cada uno que es estudiante, autodidacta de las escrituras, pueda seguir investigando por sí mismo y entonces su comprensión se va a ir ensanchando bajo la guía del Espíritu Santo. En esta noche entonces vamos a ocuparnos del tema fortalecidos para toda paciencia y longanimidad. Y para ello vamos a leer en la Biblia la carta a los Colosenses capítulo 1. Nos vamos a leer un versículo solo, pero tengo que leer el contexto para que agarremos la onda de qué está hablando el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Que Dios bendiga su palabra. He leído toda esta porción porque en el verso 9, el verso 7 dice, ustedes han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y entonces, cuando Pablo recibe ese informe de Epafras, un colaborador suyo, parte de su equipo, entonces dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Y oró por 7 cosas, que voy a mencionar rapidito, pero es parte de la oración que Pablo elevó a favor de los cristianos de Colosas. Primero, que sean llenos. Segundo, de todo conocimiento de su voluntad. Mire qué interesante, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Hablamos mucho acerca de la voluntad de Dios. Bueno, este servidor también lo hace. Ha expresado en incontables ocasiones que la voluntad de Dios es un misterio. Nadie la conoce totalmente. Pero en nuestro transitar cotidiano, el Espíritu Santo nos va revelando algunas gotas de su voluntad, el cual tiene la virtud
de dar vuelta a nuestro mundo y ponerlo patas arriba, porque Dios nos desafía a dar un nuevo paso de fe al revelarnos su voluntad. Sigue, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tercero, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Parte de la oración de Pablo. Cuarto, llevando fruto en toda buena obra. Quinto, creciendo en el conocimiento de Dios. Sexto, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Y séptimo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de sus santos en luz, un tema que hemos dado recientemente. Antes que nada, antes de entrar en el tema que quiero desarrollar, fortalecidos para toda paciencia y longanimidad, quiero decirles algunas cosas. Un detalle muy interesante, sobre todo para los comunicadores, los predicadores, los maestros, los que enseñan en los anexos, los que de alguna manera predican al aire libre, los que predican en la iglesia, los que predican en las casas de familia, en los grupos pequeños, etcétera, etcétera. Un detalle interesante es que, bueno, yo soy un gran partidario de la Reina Valera, porque como he mencionado muchas veces, en cada versículo de la Reina Valera hay muchos conceptos interesantes que podemos usar como temas para compartir en los mensajes que comunicamos. He tenido en las 17 iglesias, en las 15 iglesias que he estado, en una de ellas estuvimos hace unos cuantos años atrás, 6 o 7 meses. Y la experiencia más lamentable que bueno, yo creo que Dios nos hizo pasar ahí, por eso, para que notáramos ese detalle, es que durante todos esos meses que estuvimos ahí congregados en esa iglesia, el pastor citaba un texto de la Biblia y luego predicaba durante 1 hora en cosas que el texto no mencionaba para nada. A mí aquello me crispaba los nervios, porque muchas veces citaba textos clave con buen contenido de palabra, pero lo que menos se ocupaba era de mencionar y enseñar sobre lo que el texto decía. Eso es un gran problema de muchísimos predicadores. Menciona un texto, pero habla 1 hora de cualquier cosa que no dice el texto. Entonces, si Dios nos da palabra, si Dios nos guía por su Espíritu Santo. Mire, Jesús dijo 3 cosas claves en cuanto al Espíritu Santo. Primero, dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Qué significa eso? Que no estamos solos en la tarea de comunicar. Que cuando queremos comunicar palabra de Dios, bueno, venimos a la presencia de Dios confiando que el Espíritu Santo de Dios nos va a dar una palabra. Y esa palabra que nos da, bueno, si no nos da el bosquejo, yo últimamente, en los últimos años, he recibido no solo la palabra, sino el bosquejo. Y bueno, y eso estoy predicando y enseñando y compartiendo, pero a todos el Espíritu Santo no nos habla igual. Pero lo cierto es que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Y dónde está la verdad? La tenemos en la palabra. El Espíritu nos revela las verdades contenidas dentro de cada porción de la palabra. La segunda cosa que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, y eso también es muy interesante. Primero dijo, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Segunda cosa, que el Espíritu Santo recordará todo lo que les he dicho. ¿A quién se lo dijo eso? A los apóstoles, con los cuales estuvo 3 años. Imposible que ellos se acordaran así de golpe de lo que Jesús les dijo durante 3 años, que estuvieron acompañándoles y en toda su gira, en sus predicaciones, sus conversaciones, su enseñanza. Pero el Espíritu iba oportunamente a recordar lo que Él les habló y le iba a dar la sabiduría y la inteligencia espiritual
para poder aplicarlo en la realidad cotidiana que tenían que enfrentar. Eso es una experiencia asombrosa, maravillosa. A mí me ha sucedido incontables veces. He leído cosas que no he entendido, he intentado estudiarlas y llegar al fondo del asunto y no poder hacerlo, pero después lo dejé como un asunto que no pude resolver y por allá en las 1500 andando el tiempo, el Espíritu Santo nos hace recordar todo eso y nos revela su verdad, su palabra y lo que Él quiere comunicar. Y la tercera cosa que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, entre las varias cosas que dijo algo muy interesante. El Espíritu tomará de lo mío y se los hará saber. Mire qué interesante. El Espíritu tomará de lo mío y se los hará saber. Eso es una experiencia maravillosa cuando el Espíritu de Dios nos revela algo que durante años no lo pudimos entender, que estuvo velado, estuvo oculto, pero allí en un golpe de luz, en un abrir y cerrar de ojos, allí el Espíritu de Dios nos comunica lo que Dios quiere que entendamos. Amén. Entonces, en esta introducción acerca del contenido de la palabra de Dios, de los versículos, si vamos a hablar sobre un versículo, bueno, estudiemos el versículo, miremos lo que dice antes, lo que dice después, cuál es el tema del capítulo, del libro, estudiemos los comentarios bíblicos que estén a nuestro alcance. Tenemos hoy el teléfono, donde el celular que tiene muchos comentarios, muchas palabras, muchas cosas significados, es una herramienta muy útil. Podemos acceder a la información y armar un bosquejo basado en un versículo bíblico con todo el contenido que esa palabra tiene y poder transmitirlo primero para nosotros y luego para compartirlo con los demás. En esta noche vamos a mirar el versículo 11. Fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Deje que esta palabra penetre en su mente, en su corazón. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. A mi entender hay tres cosas que dice este versículo. Versículo 11 del capítulo 1 de Colosenses. Es parte de una oración, no es la oración completa, pero es parte de una oración. En esa petición que Pablo elevó a Dios por los hermanos de Colosas, entre otras cosas le pidió que fueran fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esa es la primera cosa. La segunda, para toda paciencia. Y tercero, para toda longanimidad. ¿Qué le parece? Si usted lo mira un poquito objetivamente, tenemos tema para rato. En primer lugar, está hablando fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Todos los hijos de Dios necesitamos, así seamos comunicadores o no, necesitamos ser fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria. Necesitamos. No podemos enfrentar la vida cristiana con nuestras fuerzas. Si enfrentamos la vida cristiana con nuestras fuerzas, bueno, es como nuestras resoluciones. No voy a hacer tal cosa, no voy a hacer tal cosa, no voy a hacer tal cosa, y en un momento uno se olvidó que no tenía que hacerlo y la hace. Así son nuestras fuerzas. La vida cristiana, no, Dios mejor que nadie sabe que la vida cristiana no la podemos vivir con nuestras fuerzas. Por eso, como Pablo expresa en ese versículo que muy a menudo cito, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto. ¿Qué cosa? Que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar
hasta el día de Jesucristo. Este versículo también menciona varias cosas. Primero dice el que comenzó la buena obra. ¿Quién la comenzó? El pastor Perico, el pastor fulano, el pastor menguano, fulano. No, señor. Todas estas personas fueron herramientas, fueron instrumentos que el Espíritu Santo usó para hacernos llegar la palabra. Y esa palabra que germinó en nosotros la fe y el nuevo nacimiento, por obra y poder sobrenatural del Espíritu Santo, bueno, el mismo Espíritu, dice Pablo, va a perfeccionar, a hacer madurar eso que Él gestó en nosotros. Y en un proceso de tiempo que abarca desde la conversión hasta el arrebatamiento o el día de la resurrección. Así que, mi querido hermano, necesitamos la fortaleza de Dios. Necesitamos ser fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. He mencionado una cita del Salmo 91.1 en una versión que ignoro cuál es, pero fue citada por el misionero Stanley Jones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero él citó una versión que no sé cuál es, no la pude precisar todavía. Dice, el que escoge estar en el lugar secreto del Altísimo como su habitación permanente, vivirá siempre en contacto con el poder del Omnipotente. ¿Qué le parece? Vivirá siempre en contacto con el poder del Omnipotente. ¿De dónde arrancamos nuestra fuerza? ¿De dónde recibimos nuestra fuerza? La recibimos cuando penetramos en la presencia de Dios, en el secreto de Dios, cuando hacemos un lugarcito de tiempo, en cualquier lugar donde estemos, en cualquier momento, para entrar en esa presencia y que el Espíritu de Dios esté ministrando y fortaleciendo nuestra vida interna. Este es uno de los temas favoritos de Pablo en la carta a los Efesios. Dice en el capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué razón? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, las regiones celestes, etcétera, etcétera. Necesitamos, en primer lugar, todos los días, así seamos comunicadores o no del Evangelio y de la palabra, necesitamos fortalecernos conforme a la potencia de su gloria. Necesitamos tener acceso a la omnipotencia de Dios. Y nadie puede procurar el acceso de la omnipotencia de Dios en mi vida, sino yo mismo entrando en su secreto. ¿Ven? Segundo lugar, este texto dice, bueno, que debemos fortalecernos con esa potencia de la gloria de Dios, en primer lugar, para tener paciencia. Bueno, no vamos a hablar mucho de la paciencia, pues ya lo hablé. Simplemente recordar que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades sin perder de vista el objetivo propuesto. Todos nosotros enfrentamos adversidades, nos salen al paso 1000 cosas. Pablo dijo, no me acuerdo en qué carta, se me ha abierto una puerta amplia y espaciosa, y muchos son los adversarios. Es decir, Dios le otorgó una puerta abierta, pero al lado de esa puerta habían muchos adversarios. Bueno, necesitamos la paciencia, que Dios nos fortalezca para tener paciencia, a fin de soportar, tener esa capacidad de soportar y tolerar las adversidades de la vida sin que nuestros ojos se desvíen del objetivo propuesto. Y también dice, fortalecido para toda longanimidad. En los años que llevo predicando y estando en las iglesias, que más llevo 48 años en el camino del Señor, nunca jamás oí ni siquiera mencionar a vuelo de pájaro esta palabra longanimidad. No le he escuchado a nadie dar una explicación acerca de la longanimidad. Como lectura bíblica, bueno, algunos han leído este pasaje, como suele suceder en las iglesias, hay un espacio para una lectura bíblica sin comentario, y bueno, el que da la lectura se retira o hace una oración y se va. Pero es muy interesante el concepto de la longanimidad, una palabra que nosotros no usamos.
El diccionario de idioma español dice que longanimidad es la grandeza de ánimo ante la adversidad. Ya no es solo sufrir y tolerar, va un poquito más allá, más arriba. Es grandeza de ánimo, es decir, que el gozo del Señor es la certeza, la esperanza, la convicción de ninguna manera se pierde frente a las adversidades. Y vamos a ver qué tipo de adversidades. Hay algunas definiciones que he recogido, son muy interesantes. Paciencia, sufrir sin quejarse, así lo menciona un comentarista bíblico. Paciencia, sufrir sin quejarse. Longanimidad es sufrir sin querer vengarse y tomar represalias. Repito, un comentarista bíblico hace una definición. Paciencia es sufrir sin quejarse y longanimidad es sufrir sin querer vengarse o tomar represalia. Entonces la longanimidad, según este enfoque, tiene mucho que ver con el relacionamiento con los demás hermanos de la iglesia y el relacionamiento con el equipo con el cual trabajamos en la iglesia local. Porque muchas veces en el equipo de la iglesia local, cuando lanzamos un proyecto, lanzamos un programa, lanzamos una idea, expresamos una inquietud y solicitamos un parecer, bueno, a veces se desata una oposición tremenda y alguno se va y empieza a proferir juicios apocalípticos y a agrandar la cosa. Y bueno, y el que tiene el proyecto, el que lanzó la idea, tiene que armarse de longanimidad. Es decir, escuchar, tolerar, sufrir, sin tomar represalias, sin querer vengarse. Sin tener esa actitud, bueno, esta me la vas a pegar. Cuando llegue el momento de aprobar algo tuyo, te voy a caer con todo. No, señor, esa no es la actitud. La actitud es de sufrir la oposición, sufrir la contra, sufrir la crítica, sufrir lo que sea, sin el ánimo de vengarse o tomar represalia. He sido testigo, lamentablemente, no solo de pastores, sino de hermanos, miembros de la iglesia, que cuando han tenido un proyecto o han lanzado una idea o han expresado algo, tuvieron oposición y luego como reacción a la oposición, de alguna manera se vengaron o tomaron represalias. Entonces la longanimidad se refiere pues, al relacionamiento con los hermanos de la iglesia local y con el equipo de trabajo. Otra definición de otro comentario bíblico dice: paciencia es la persistencia bajo el peso de las dificultades. Yo tengo paciencia y sigo persistiendo, no me achico, sigo adelante, aunque sigo batallando, sigo con la mirada puesta en la meta, sigo a pesar de todo. Y longanimidad, interesante esto, aguantar con firmeza la oposición y provocación que proviene de personas que no comparten nuestro proyecto o punto de vista. Repito, una definición de otro comentarista bíblico dice: longanimidad, aguantar con firmeza la oposición y provocación que proviene de personas que no comparten nuestro proyecto o puntos de vista. Y esto es muy lamentable. Una de las cosas que más me ha dolido, una vez le compartí a un pastor una idea, no voy a decir qué porque no quiero que sea identificado. Le compartí una idea que era buena, fue una idea que fue fruto de la observación y fue fruto también que de observarlo me vino la idea. Entonces hice lo que tenía que hacer. Fui al pastor y le compartí la inquietud
y le pedí, bueno, que le diera dirección. Entonces, después que le compartí la inquietud y les puse los pros y los contras, me dijo, no, eso no sirve para nada, eso está mal, eso no va a resultar, olvídate de eso, no piense más en eso porque ya te digo que no va a dar resultado. Al mes me entero que el mismo pastor se armó un equipo, trabajó mi idea y fue a hacer lo que le había dicho que podíamos hacer. A mí eso me cayó tan mal. ¿Saben que ese tipo de cosas muchas veces nos hace perderle el respeto y la consideración a aquellos que son nuestros referentes? Pero en ese momento yo estaba tan dolorido que bueno, no atiné a pensar en nada, pero fui y me desahogué con un hermano de mi confianza, un hermano maduro en las cosas del Señor, y le dije, mirá, fui al pastor y le dije esto, lo otro, de aquello, me dijo que no, de la peor manera, y después ahora lo veo que está llevando a la práctica mi proyecto, como si él lo hubiera pensado. Entonces el hermano me escuchó en silencio y me dijo, te boicoteó la idea. Ahí aprendí por primera vez lo que era el boicoteo. Fue otra lucha, otro dolor. Pero déjeme decirle que lo puse delante de Dios, le di las gracias. Señor, me diste la idea, armé el proyecto, se lo presenté al pastor como era correcto, y bueno, el pastor dijo que no, y ahora lo terminó haciendo de la manera que se lo había expuesto. Esto lo dejo en tus manos. Bueno, dejé de que eso me doliera, no tomé represalia, y andando el tiempo, bueno, el Señor nos llevó para otro lugar, pero siempre me quedó eso. Necesitamos tener longanimidad, esa grandeza de ánimo, de cuando alguien nos juega una mala pasada, de esta naturaleza. Se roba nuestro proyecto, se roba nuestra idea, se roba nuestra iniciativa, la toma él y empieza a hablarla como si él fuera el ejecutor de la idea. Miren, varias veces me pasó lo siguiente, pero gracias a esa experiencia, entonces, bueno, es un asunto en el cual Dios va a tomar medidas. Necesitamos ser fortalecidos con todo poder, con la potencia de la gloria de Dios, con esa omnipotencia suya, para cuando se den estas cosas, en vez de reaccionar mal, en vez de calentarse, en vez de enojarse, en vez de despotricar, de tirar piedra, de hablar mal, de insultar, yo me voy de acá, acá no aguanto más, esto no puede ser, ¿qué clase de personas son ustedes? Bueno, he aprendido a soportar estas cosas y debemos soportarlas. Porque saben, el mayor ejemplo de soportar cosas fue nuestro Señor Jesucristo. Quiero finalizar haciendo un breve resumen de algunos de los apóstoles que Jesús tuvo. Cuando Jesús eligió a los apóstoles, eligió lo mejorcito que andaba en la vuelta. Bueno, y en el lenguaje popular nuestro, en la forma como nosotros hablamos los uruguayos, voy a expresar esto. Después usted lo compara para ver si es así o no. Mateo, el cobrador de impuestos, estaba acostumbrado a meter la mano en la lata y Jesús lo llamó para ser un apóstol. ¿Qué le parece? Pedro, una persona impulsiva, pasional en extremo, violento a veces, áspero para hablar en el lenguaje de los marineros, y esta clase de personas fue la que Jesús escogió para ser apóstol. Tomás, un cuestionador compulsivo, todo lo cuestionaba. No. Parece mentira, ¿no? Un apóstol. Pero Jesús lo eligió
porque vio potencial, vio que había algo que se podía trabajar, se podía formar algo. Juan, un romántico, vivía recostado al pecho de Jesús. Judas el celote. Quizá no le guste lo que voy a decir de Judas el celote, pero Judas el celote era un guerrillero. Y lo he llamado un guerrillero tupamaro, que estaba en contra de la dictadura del Imperio Romano. Era una persona que hacía guerrilla junto con otro para hacerle la vida difícil y complicar al Imperio Romano. Judas Iscariote, el más conocido. A Judas Iscariote era el tesorero, pero siempre metía la mano. Jacobo le gustaba el primer lugar. Natanael no se tragaba las cosas así nomás. Y finalmente, el apóstol Pablo, que era, como decimos nosotros, un calderita de lata, un calentón de primera línea, una persona colérica. Y sabe, Jesús tuvo paciencia, tuvo grandeza de ánimo, tuvo longanimidad para soportar, a excepción de Pablo, a los 12 apóstoles durante 3 años, 3 largos años. Aparte, como he mencionado en la primera reflexión acerca de la paciencia, los apóstoles siguieron a Jesús con una idea equivocada. Ellos en su mente tenían perfilado la imagen de que Israel iba a ser restaurado y que ellos, los apóstoles, iban a ser los ministros, que cada uno iban a estar en una repartición de Estado. Por eso que leemos en el libro de los Hechos que cuando Jesús se iba, le hicieron esa gran pregunta: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús no le contestó la pregunta, pero sí les dijo: van a recibir poder y me serán testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Trabajar en equipo no es fácil. No es fácil, me consta. Pensamos diferente, vemos las cosas diferentes, tenemos distintos grados de madurez diferentes, tenemos distintos niveles de compromiso diferentes, estamos comprometidos, uno de cuerpo entero con el Señor, otro a medio cuerpo. Tenemos distintos intereses, tenemos distintas maneras de ver las cosas, pero Jesús llamó a todas estas personas que tenían características diferentes, características negativas. ¿Pero por qué lo llamó? Hasta Judas Iscariote tenía potencial para ser un apóstol, pero esa afinidad que tenía con el manoteo, ese hábito que se adueñó de su razón, de su voluntad, que era más fuerte que él, bueno, a la larga prevaleció para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, en el trabajo en equipo, en la iglesia local, en el departamento de la iglesia, si somos líderes, si estamos en el equipo de liderazgo, tenemos que tener mucha paciencia y longanimidad. Paciencia para sufrir y tolerar a veces esas cosas que se van por las ramas. Longanimidad, esa grandeza de ánimo para soportar la crítica, la oposición, el saboteo y todavía que nuestra imagen, nuestra reputación sea tirada por el suelo. Para ello necesitamos que esa potencia de Dios, esa potencia que la encontramos en el secreto de la comunión con Dios, seamos fortalecidos para que en nuestro relacionamiento tengamos no solo paciencia, sino longanimidad. Paciencia, la capacidad de sufrir y tolerar sin perder de vista el objetivo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón como voluntad de Dios.